esta primera edición de Academy Video Post. Soy la maestra Laura del Carmen Cancino Mendoza y voy a presentarles las entrevistas que vamos a realizar con docentes de la Escuela Preparatoria número 3 del Estado del nivel de educación media superior. Esperamos que todas las experiencias y los conocimientos que los compañeros docentes nos comenten sean de utilidad para otros docentes que sean también inspiración en su trabajo y en su desarrollo profesional. Abordaremos temas como los paradigmas y teorías y modelos educativos, así como el marco legal en el cual se insertan estos paradigmas y modelos teóricos. Bienvenidos. De hoy pues vamos a platicar acerca de algunos de los paradigmas educativos. Sabemos que la labor en nuestros grupos pues es compleja, ¿sí? Y pues no solo se trata de transmitir conocimientos, sino de buscar la manera de que estos conocimientos se interioricen, sean significativos para nuestros estudiantes y que puedan hacerlos parte de su vida cotidiana, que realmente sean útiles. Entonces el propósito de este encuentro es conocer su perspectiva profesional acerca de la aplicación de estos paradigmas pedagógicos en nuestra escuela y en este caso específicamente en la educación media superior. Maestra Margarita, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, es un gusto poder estar aquí y con mucho gusto. Bien, maestra. Vamos a hacerle algunas preguntas y esperamos su respuesta a partir de su experiencia como docente frente a grupo con alumnos de esta escuela preparatoria. Sabemos que usted da clases en primeros, terceros, quintos semestres, entonces su recorrido por la trayectoria de los estudiantes es amplio. Maestra, considerando que un paradigma surge para resolver situaciones de un modelo anterior, ¿qué cambios ha observado usted en la forma de enseñar matemáticas, pasando de un enfoque conductista basado en el resultado, ¿sí?, a uno basado en un proceso de pensamiento, el modelo cognitivo? Bien, considero que pues, hoy en día los alumnos vienen con muchas habilidades y siento que hemos pasado de una enseñanza memorística, de aprenderse y memorizar fórmulas para desarrollar nada más así como está, a un enfoque de comprensión, ¿sí? De comprensión, de razonamiento, de un pensamiento crítico, donde el estudiante puede decir, bueno, ¿por qué no pruebo de hacerlo de diferente manera? Entonces eso considero que sí es un gran avance que hemos tenido. Sí, es como este comentario que tenemos muchas veces de los estudiantes, ¿no? Y sobre todo de personas, ¿no?, en la vida cotidiana, adultas, que dicen, pues ¿para qué me sirvió la raíz cuadrada? ¿Para qué me sirve saber ciertas fórmulas en la vida? ¿Verdad? Entonces ciertamente lo que ustedes mencionan, el aprendizaje memorístico. En este sentido, ¿será que la memoria ya no es tan útil en las matemáticas o sí nos sigue sirviendo para ciertas áreas, ciertas actividades? No, considero que la memoria se va formando conforme se va haciendo la práctica. Entonces, si yo como estudiante determino que esta ley o esta teoría me sirvió para resolver algún problema real, entonces pues ya automáticamente mi cerebro dice, bueno, para eso sirve y ya no se olvida. Ah, ok, muy bien, excelente maestra, muchas gracias. Bien, actualmente las leyes educativas enfatizan el desarrollo de competencias transversales. ¿Cómo ha influido este marco legal en su libertad pedagógica para transitar de una teoría técnica a una que busque la aplicación social de las matemáticas? En cierto momento sí ha condicionado directamente lo que es mi enfoque,
Sin embargo, he tratado de transformar lo que es la planificación para no nada más repetir y repetir lo que es una ley, una clase, un programa, así como está, sino buscar ciertas estrategias, como por ejemplo algunos modelos o proyectos que se apliquen de una manera fácil y sencilla y que los estudiantes puedan entender de una manera rápida. Claro, entendiendo que las matemáticas son lo que llamamos el coco de muchos estudiantes, ¿no? Y justamente se ha pensado en que esta dificultad se debe en parte a que son conceptos muy abstractos, ¿no? Con los cuales los estudiantes tienen que manejar, pero al final de cuentas que son necesarios para poder aprender a desarrollar soluciones a ciertos problemas. Sí, así es. Haciendo las aplicaciones. Bien, maestra. Ahora, hablando de las matemáticas también en el nivel superior, pues como decía, la abstracción es más alta, ¿no? Es cada vez más compleja. ¿Cómo utiliza usted este modelo pedagógico conceptual para asegurar que los estudiantes no solo memoricen fórmulas, algoritmos, sino que logren interiorizar, aprender estos conceptos lógicos detrás de, por ejemplo, funciones o derivadas? Por ejemplo, en mi caso, utilizo mucho lo que es el formato de razonamiento crítico hacia los estudiantes y pues obviamente con lo que es el aprendizaje basado en problemas. Por ejemplo, aquí en Cocoya se da mucho lo que es la tradición de la comida sopa y en cada feria, cada fiesta que hacen, pues hacen comida para un número determinado de personas. Entonces, ahí utilizo una ecuación donde me puedo definir, bueno, si yo hice 2 ollas de 60 litros de caldo de comida de res o de comida soque, ¿a cuántas personas me van a rendir esas 2 ollas? Entonces, ya es como que algo real, pero aplicado hacia la matemática. Ya está, nos antojó la maestra. Quisiera ganas de aprender matemáticas, maestra. Muy bien. Bueno, muchos de los estudiantes perciben justamente las matemáticas como algo lejano, pero con eso que usted nos comenta, parece que los acerca, es justamente buscar la vía, ¿no? Para que ellos comprendan que las matemáticas son más que abstracciones, ¿no? En este sentido, ¿de qué manera el modelo pedagógico, activista o romántico, experiencial, le permite descubrir a los alumnos las leyes matemáticas, ¿no? A través de la experimentación en su vida cotidiana, aparte de lo que usted nos comentó? Sí, por ejemplo, trato la manera de ver el contexto de la mayoría de los estudiantes para no solamente enfatizar en esa parte, porque por ejemplo aquí en Copolla tenemos no solo estudiantes de Copolla, también hay de Cobo, también hay de Tuxtla Gutiérrez que vienen para acá. Entonces, sí busco tratar de buscar el contexto de ellos y pues ya poder llamar su atención para que esto pueda mejorarse. Claramente también integro los modelos activistas de tal manera de que las leyes matemáticas se puedan aplicar de manera natural. Por ejemplo, la ley de Pitágoras, ¿sí? Venimos aprendiendo que una cuadrada es igual a bueno, sí. Pero ¿y eso qué sigue? Entonces yo les digo, bueno, tarjetas, la tarjeta de bienestar. Ok, ¿qué pasa si yo lo parto y le hago una diagonal? Ah, tengo un triángulo rectángulo. Ah, ¿y cómo sé cuánto mide y por qué son estándar? ¿Por qué todas las tarjetas miden lo mismo? Porque se explica en una ley. Y entonces hay A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado. Entonces quiere decir que C cuadrado siempre va a medir lo mismo en una tarjeta de crédito o de débito o lo que sea. Qué interesante, maestra. Fíjese que eso es algo que podría comentarle a mis estudiantes en la asignatura de Ciencias Sociales 2, justamente porque con ellos trabajamos la digitalización, pero hablamos de los elementos de una tarjeta bancaria, ¿no? Entonces, sería un conocimiento o un dato que podría mencionarle a los alumnos y que, bueno, en matemáticas podría profundizar. Bien, en esta emisión de Academy Video Post vamos a entrevistar a la maestra Lourdes del Carmen de la Cruz Gómez. Ella es docente del área de Ciencias Experimentales de esta Escuela Preparatoria número 3 del Estado, también dentro del nivel de educación media superior. Y pues la entrevistamos porque nos interesa conocer cuáles son sus impresiones, sus perspectivas, cómo trabaja los diferentes paradigmas
y teorías del aprendizaje. ¿Cómo los va incorporando a su práctica docente? Gracias por aceptar la entrevista. Bienvenida, maestra. Muchas gracias a usted, maestra Laurita. Es un placer. Gracias, maestra. Pues bueno, vamos a empezar con esta pregunta referente a la evolución de los paradigmas. Porque eso marca la pauta de cómo va siendo también, cómo se va transformando también el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, en su práctica docente, ¿cómo identifica el momento en que un paradigma como el tradicional deja de ser funcional o útil para sus alumnos y qué lo motiva a adoptar normas? Claro, identifico que el paradigma tradicional deja de ser funcional desde el momento en que el joven empieza a memorizar y entonces esto interrumpe el aprendizaje porque prácticamente solamente repiten lo que se les dice o lo que está en un libro, en una antología, y entonces desde ese momento yo digo, bueno, ya no está funcionando. Y entonces es ahí como surge la necesidad o mi motivación de querer emigrar a practicar un nuevo enfoque, donde ellos dejen de memorizar y aprendan más a través de un contexto actualizado. Ok, muy bien. Sí, es importante, ¿no? Como docentes nos damos cuenta cuando nuestro alumno no se interesa, no se motiva, solo cumple con requisitos. Sí, o con conductas o comportamientos, o en este caso, conocimientos esperados. Claro, todo mecanizado totalmente. Exactamente, muy bien. Actualmente nuestras reformas educativas proponen los modelos por competencias, desde un enfoque humanista, en fin. Pero, ¿de qué manera estas normativas han redefinido en el caso de las ciencias experimentales el concepto de teoría al enseñar? Pasando de ser un dato estático a una herramienta de análisis para el estudiante. Claro, pues esa normativa actual es donde yo me pongo a reflexionar y es donde surge, como bien le decía, esa necesidad de ir migrando, que de estas teorías no solamente quedan en el nivel conceptual, sino que es necesario llenarnos, empaparnos del contexto, de la realidad que ellos están percibiendo en su entorno, de tal manera que ellos puedan analizar y decir, bueno, este concepto, ¿dónde lo puedo aplicar? En mi vida diaria, ¿dónde lo puedo practicar? Todo tiene sentido. Es ahí donde ellos empiezan a ver que realmente esto tiene un sentir, tiene un porqué. Buenas tardes, estamos hoy con la maestra Sari Guadalupe Escobar Galindo. Ella es docente de la Escuela Preparatoria, también número 3 del Estado, y ella imparte la asignatura de Lengua y Comunicación a alumnos de primero, segundo, tercer semestre, también quinto semestre con pensamiento literario, comunicación y sociedad. Y pues bueno, nos interesa conocer su perspectiva acerca de los modelos pedagógicos y los paradigmas, ¿no?, que están en constante cambio y al final de cuentas son parte de nuestra herramienta fundamental en el trabajo del grupo. Muchas gracias, maestra Laurita, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, es cierto, los paradigmas, yo creo que muchas veces estamos frente al alumno, somos docentes y simplemente vamos impartiendo las clases, pero ya cuando nos vamos metiendo, adentrando un poquito más en la lectura, bueno, podemos ver los cambios que han habido a lo largo del tiempo, los diferentes paradigmas, qué se trabaja en cada uno, ¿no? Entonces, respecto a las leyes educativas actuales, yo creo que han tenido bastante evolución, sobre todo en esta era tecnológica. En cuanto al paradigma tradicional, pues bueno, yo creo que se centraba básicamente en la transmisión de estos conocimientos y pues aprendía el muchacho, en este caso, ¿no?, que trabajamos con chavos de bachillerato, pues aprendía y lo reforzamos así, ¿no?, como si fuese de manera tradicional. Sin embargo, ahorita con los paradigmas pues constructivistas, vamos tratando de que ellos vayan construyendo ese conocimiento, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de los diferentes ejercicios que se les va dejando, contextualizando, pues en este caso nuestro entorno a lo mejor sea un poquito diferente, no somos centros urbanos, entonces tenemos que trabajar con reglas más adecuadas a lo mejor a su contexto y además centrarnos un poquito en el lenguaje técnico que yo le llamo, porque así lo utilizan los chavos, ¿no? Entonces,
estas formas nuevas, estas enseñanzas nuevas van de acuerdo a una cuestión generacional y contextual, considero. Claro, es muy importante, ¿no?, buscar la manera de que los estudiantes, como usted menciona, no solo aprendan las reglas, ¿no? Y aquí nos surge la pregunta, ¿cómo hace para que vivan este lenguaje? O sea, usted menciona que es importante contextualizar, de acuerdo a dónde estamos, para nosotros es un contexto semiurbano. ¿Cómo hacemos para que estos alumnos, que por cierto tienen muchos vicios de lenguaje, muchos modismos, sí, ciertamente, cómo hacer para que ellos justamente aprendan a utilizar correctamente el lenguaje, ¿no? Que no es que este no sea válido, sino que también enseñarles que hay otras formas, ¿no? Y que son necesarias de aprender para ser utilizados en otros contextos, no solo en el cliente, ¿por qué? Sí, así es. Pues bueno, yo creo que sí es un poquito complicado porque sí traemos arrastrando varias deficiencias. Nuestro sistema educativo, las políticas educativas, yo creo que a lo largo de estos años, llevo 15 años trabajando en la docencia y han habido bastantes cambios, pero desafortunadamente cada día nos quitan más las reglas gramaticales. De alguna manera las tienes que implementar. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de que estén bien en sus exámenes o en sus actividades, sino también de cómo se van a desenvolver en un trabajo más adelante. O al final ahorita están en un nivel de preparatoria, bachillerato, se van a estudiar una carrera. ¿Cuál va a ser? No lo sé, pero por ejemplo, un físico matemático no solamente va a trabajar con números, ¿no? Él también tiene que elaborar, no sé, un documento en donde él permita, o le permita más bien a lo mejor trabajar en una obra, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo, o la carrera que sea, siempre tiene que estar en constante conocimiento de cierto tipo de escritura también, lo tiene que saber manejar, ¿no? Entonces, en cuanto al modelo conceptual, pues yo creo que está basado en lo que son las reglas, pero como te mencionaba hace ratito, tenemos que contextualizarlo y estas reglas gramaticales las tenemos que a lo mejor hacer hasta chistosas. No sé, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo que les he dado. Una oración. Vamos a comer niños, vamos a comer, coman niños. ¿Cuál es la diferencia? Y les causa curiosidad, ¿no? Entonces, a lo mejor buscar ejemplos chistosos, pero que para ellos sean significativos y que lo puedan aprender, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un poquito de lo que sería el modelo conceptual, pero también aplicado a estas secuencias que nosotros podemos trabajar durante la clase y obviamente pues hay una preparación previa en la que nosotros tenemos que tener a lo mejor una situación experiencial y luego pues ya sistematizar estas reglas y aplicarlas y obviamente cómo lo van a hacer a través de algunos textos que ellos me puedan escribir, algunas oraciones, entre otras cosas. ¿Es complicado? Sí, porque pueden ser tediosos también. Las reglas al final, como ya traemos ese conocimiento, sí se puede tornar un poquito aburrido hasta cierto punto. Y tal vez nuestras generaciones fueron mucho más el modelo conductista tradicional, justamente donde se esperaba que memorizáramos toda esta serie de reglas, ¿no? Pero eso también, de cierta forma, es útil y es necesario, ¿sí? Que los alumnos conozcan reglas básicas para poder escribir bien, ¿sí? Para poder expresarse bien, porque justamente lo que menciona, si no tienen estos conocimientos previos, tomarlos ahorita, enseñarlos ahorita para ellos puede ser tedioso, puede ser aburrido, complicado incluso, ¿no? De recordar o de utilizar la memoria para recordar cuáles están reglas. Sí, exactamente. Por ejemplo, no sé, se me ocurren matemáticas, mínimo las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Aquí por lo menos que sepas, bueno, cuáles son las palabras agudas, graves, esdrújulas. Algo nuevo, por ejemplo, la regla cega, que a lo mejor hubiese sido más fácil que aprendiéramos así, sin embargo lo aprendimos. Y ahorita ellos se quedan fascinados con la regla cega, ¿no? Entonces se les hace más fácil, pero pues son estas estrategias que tenemos que utilizar para poder abordar y entrar a algo más fácil para ellos, pues bueno, y que ellos puedan aprender a tener un mejor aprendizaje, ¿no? Que no sea tan aburrido. Tan aburrido, exactamente, ¿no? Lo que menciona es importante.
buscar una manera de que también sea un aprendizaje creativo. Sí, claro. ¿Cómo hacer para que ellos también observen que las reglas no necesariamente se tienen que enseñar de una manera rígida, ¿no? Sino que puede ser divertido, ¿no? Si uno busca la manera de hacerlo divertido. No se trata de que sea entretenimiento como risa, sino de un entretenimiento para focalizar su atención, ¿sí? Pero de manera dirigida. Sí, y que de alguna manera sea reflexivo. Por ejemplo, en nuestro contexto, como bien lo mencionabas, pues aquí tenemos bastantes regionalismos, modismos, etcétera, como el ay, ya los ligue, por ejemplo, ojalá no haya mucho calor, ¿no? Entonces, con mucha calor. Ejemplo, con mucha calor. Entonces, a través de esos ejemplos, yo les voy escribiendo oraciones nuevas. Y ya ellos van reflexionando, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma de escribir? O a lo mejor a veces invertimos las palabras. Que digo, al final llegamos al mismo significado, pero sí tenemos que buscar una manera mejor, más dinámica de poder trabajar este tipo de temas. Muy bien, maestra. En esta ocasión vamos a entrevistar al maestro Renan Leopoldo Álvarez Gutiérrez. Él es docente también de esta Escuela Preparatoria número 3 del Estado, quien va a compartir con nosotros sus impresiones acerca de los marcos teóricos, los paradigmas educativos que fundamentan su práctica docente. Es un maestro con amplia experiencia en las asignaturas de conciencia histórica, derecho y sociedad. Y pues bueno, maestro, bienvenido a este podcast. Gracias por aceptar la invitación a la entrevista. Encantado y gracias por invitarme. Gracias, maestro. Pues bueno, considerando que un paradigma nace para resolver problemas que uno anterior no pudo o no de manera correcta o completa, ¿cómo ha evolucionado el paradigma de enseñanza en su aula? Para pasar de esta historia que aprendemos a través de la memorización de fechas y eventos, a la construcción de lo que ahora llamamos conciencia histórica como asignatura. Bien, ya bien lo comentaba, pasamos de un paradigma totalmente tradicional, ¿no? Donde la historia anteriormente era lo que tú recalcabas, únicamente memorizar fechas, personajes y por supuesto hechos históricos o los procesos históricos. Para los educandos o para los alumnos, ¿no? Esto era bastante aburrido. De hecho, esto en vez de que mostraran interés por la materia, totalmente era todo lo contrario, ¿no? Una apatía totalmente, ¿no? Creo que tanto tú como yo lo vivimos con nuestros maestros, ¿no? Este tipo de enseñanza tradicional, pues no generaba absolutamente nada de aprendizaje significativo. Únicamente, como mencionamos, era memorizar todos los que había citado, ¿no? Bien, y ese era el límite principalmente de este enfoque tradicional, ¿no? Que no permitía entender la importancia de la historia en nuestro contexto actual, ¿no? Entonces, eso trajo como consecuencia la necesidad de cambiar el paradigma y evolucionó a lo que conocemos como conciencia histórico, que en mi caso lo podría yo llamar como 1, 2 y 3, ¿no? Que es interpretar el pasado para poder comprender mi presente y por supuesto planear mi futuro. Aunque bien sabemos, también es cierto que el futuro es totalmente incierto, pero lo que sí debemos tener claro que cuando podemos planear un futuro tenemos un punto a dónde llegar, ¿no? Que ya dependerá de las variables, pero retomando a lo que es conciencia, nos permite comprender y por supuesto planear y ser conscientes de que nuestro pasado está relacionado con nuestro presente y va a determinar nuestro futuro. Lo que vamos a hacer en un futuro cercano. Muy bien, gracias. Y justamente por esto que menciona, ¿verdad? De cómo pasar de este aprendizaje tradicional, ¿no? Ahora vamos a estos modelos experienciales de la historia, ¿no? Y a menudo se piensa que la historia es la historia que otros hacen, no la que el propio
la propia persona, en este caso los alumnos, están construyendo, porque hay varios tipos de historia. Entonces, en este caso, ¿cómo utiliza el modelo experiencial para lograr que sus alumnos conecten los procesos históricos nacionales con sus propias vivencias y las de su comunidad inmediata? Ok, algo que siempre he recalcado es que para que podamos generar esta parte experiencial en los chicos, primeramente como docentes debemos mostrar pasión por la materia de entrada, ¿no? Y si no tenemos pasión por la materia, cuando menos un gusto por esta misma, ¿no? Para que esa sensación, esa emoción, esa pasión que tenemos la podamos transmitir en el aula y con ello poder generar en el alumno, ¿no? este sentido. Ahora bien, retomando esta parte experiencial, podemos decir que debemos de aprovechar la vivencia del alumno, totalmente la vivencia, su vivencia personal, su vivencia comunitaria y cómo estas están conectadas en procesos históricos nacionales, ¿no? Y eso vamos a hacerlo poco a entender que no son ajenos a la historia. Y principalmente, como mencionabas, es hacerlos entender que son los actores principales de la historia. Que hagan o dejen de hacer tendrán trascendencia o consecuencia en el futuro local y por supuesto nacional. Exacto. Y es muy importante que los alumnos comprendan, ¿no? Justamente eso se trata de la conciencia histórica, ¿sí? Que comprendan la importancia que tienen sus vivencias personales, la de su comunidad, su historia personal, familiar, comunitaria, ¿sí? Y que va creciendo, ¿sí? En los contextos en los que se va desarrollando, ¿no? Hasta alcanzar una historia nacional, una historia mundial, que seguimos siendo parte de ella, ¿no? Y tener conciencia de los hechos que ocurren en su comunidad, ¿sí? Es importante, no solo lo que ocurre fuera de su localidad, es lo relevante. Sí, de hecho la historia cuando no la pone un personaje, sino que es una comunidad. Obviamente hay personajes que comienzan o gestan este movimiento para que tenga esa trascendencia nacional. Eso es importante partir desde su propia experiencia para que entiendan que son importantes para la historia. Para la historia, por supuesto. Y bueno, hablando de esta perspectiva de la conciencia histórica, pero ahora en esta era de este boom de la información, de la conexión, de las herramientas digitales para la comunicación e información, y desde la perspectiva de las teorías del conectivismo y el aprendizaje en red. En esta era también sí de información, pero de mucha desinformación, ¿no? Y del exceso de datos. ¿Cómo utiliza esta teoría del aprendizaje conectivista para enseñar a sus estudiantes a validar fuentes históricas y construir conocimiento colaborativo en entornos digitales que favorezcan siempre esta conciencia histórica? Sí, bien es cierto, lo que comentas, hoy en día estamos en la era digital, hay un boom en información, lo que ha provocado que muchos chicos a veces no por cumplir tomen la primera fuente, ¿no? Pero dentro del aula siempre tratamos de enseñarles que no se basen en una sola fuente, sino que busquen varios sitios, varios medios y luego contrasten, comparen la información, ¿no? De hecho, cuando se les comenta que cuando hay dos informaciones contrarias deben buscar una tercera adicional y si es posible dos o tres más, ¿no? Pero sabemos hoy en día que los chicos prácticamente nada más con la IA copian y pegan, pero en mi caso siempre les pido que busquen más de dos o tres fuentes, ¿no? Porque lo que tú mencionas, hoy en día cualquiera sube información y esa información puede estar totalmente errada, ¿no? No es confiable. Entonces, sí les pido que consulten varias fuentes, ¿no? Desde los famosos libros digitales, páginas oficiales, YouTube, los podcasts, ¿no? Que hoy en día están muy famosos, son muy llamativos, ¿no? Y que de esta forma traten de ir discerniendo o contrastando la información y si obviamente encuentran informaciones en el mismo sentido, quiere decir que esa información es más confiable que
sale al revés. Entonces, a través de eso comienzo a generar finalmente esa crítica, perdón, pero también no quedaría ahí, sino que debe ser un trabajo colaborativo, es decir, escuchar la opinión de los demás compañeros para que juntos puedan contrastar y ahora sí tener un equilibrio. Por ejemplo, los foros, ¿verdad? Los foros educativos, como tú mencionas, los videopodcasts, el TikTok, el Instagram, que tienen todas estas facilidades de crear contenido y que es bastante llamativo para los jóvenes. Y aquí lo importante es que no solo sea llamativo, sino que, como tú dices, se aprenda a ver qué de esa información realmente puede ser útil y sobre todo que sea correcta, que sea verdadera. Sí, hoy en día, por ejemplo, en los famosos podcasts hay muchísimos personas que se dedican a ese tipo de actividad y hay varios que contrastan, ¿no? Y estamos hablando que son personajes de renombre, de peso en la materia. Entonces, a ti como docente y también como alumno, cuando te gusta ese tema, te permite tener varios puntos de vista, no solo quedarte con el noticiario. Con el primero, o con el primero. Pues bien, maestro, pues muchas gracias todas estas experiencias que nos ha compartido respecto a los paradigmas educativos, los modelos teóricos y cómo los aplica en clase para desarrollar esta conciencia histórica, ¿no? Que ahora es una nueva asignatura del plan de estudios, ¿no? Justamente íbamos de historia como asignatura, historia 1 o 3, historia de México, historia universal, pero ahora vamos a esta conciencia histórica, ¿no? Como este hecho de no solo memorizar datos, recordar datos, sino de comprender la importancia del suceso para la vida actual, inclusive del alumno, ¿no? No se entiende el presente, siempre pasa. Así es. De hecho, vamos a tocar más adelante un tema de eso. Ya va a ver lo que comentas, ¿no? Pues muchas gracias. Vamos a cerrar el día de hoy la entrevista. En un siguiente episodio continuaremos con otras preguntas para el maestro Renan. Maestro, agradecerte tu colaboración. ¿Algo más que quieras No, a ti por la invitación y obviamente tenemos un gran trabajo porque hay muchos maestros tradicionales, ¿sabes? Es un gran trabajo y un gran reto entender o hacerse entender que ha cambiado la forma de enseñar. Pues bien, nos veremos en una siguiente edición. Gracias. Pues bien, como hemos visto a través de las entrevistas con los compañeros docentes de la Escuela Preparatoria número 3 del Estado, la aplicación de las diferentes teorías y paradigmas es fundamental en la práctica docente, por lo tanto, su conocimiento se hace indispensable. Es así como llegamos al final de esta primera emisión de Academy Video Podcast. Hasta la próxima.